Sí, 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 claro. Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar la presentación de la última novela de un viejo conocido, de un viejo amigo de la Semana Negra, Luis García Jambrina, profesor de literatura española en la Universidad de Salamanca, y un escritor que nos viene acompañando desde hace ya mucho tiempo. Nos conocimos aquí en 2009 cuando viniste con el manuscrito de piedra, sí, sí, que fue el principio de una exitosa serie de novelas históricas con Fernando de Rojas, el autor de La Celestina, convertido en pesquisidor y encargado de investigar sucesivos casos en distintos enclaves de la España medieval. Aquella novela dio lugar a una serie de manuscritos que ya no sé si sé citarlos todos: Piedra, Nieve, Aire, Barro, etcétera. Y esa serie de novelas, que ha venido siendo como un hilo, una columna vertebral de tu obra, se ha venido interrumpiendo de vez en cuando con otras obras en las que merodeas por otras épocas y otros episodios de la historia española. La Corte de los Engaños se centraba en Alfonso X, La Sombra del Otro hablaba de Cervantes, en Tierra de Lobos te ibas a la Salamanca de los años 50, y ahora, así en la guerra como en la paz, viajas a la Guerra de la Independencia, ¿no? Es curioso, las novelas de Luis tienen el aliciente de recuperar episodios que muchas veces son absolutos desconocidos para el común de los lectores, ¿no? Yo, cuando empecé a leer el libro, recordé que cuando estuve en La Coruña hace unos cuantos años, alguien me llevó a los jardines en los que está la tumba de John Moore. Yo preguntaba: ¿y este señor quién fue, ¿no? ¿Quién fue para estar aquí enterrado? Es curioso porque la Guerra de la Independencia fue un episodio que marcó de una manera muy decisiva el devenir de España en los años siguientes, y cuyos ecos prácticamente llegan hasta hoy, no de la guerra, pero sí de todo a lo que dio lugar a aquella guerra, ¿no? Yo quería empezar preguntándote cómo llegas a esta novela, porque sé que además llegaste a ella cuando estabas investigando para el manuscrito de Barro, la novela en la que Fernando de Rojas se adentra en el Camino de Santiago. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaste a esta retirada destructiva por el noroeste español? Muy bien. Antes de nada, buenas tardes. Gracias, Miguel, por acompañarme otro año más aquí en la Semana Negra para presentar la novela de turno de este año. Gracias a todas y a todos vosotros y vosotras por acompañarnos esta tarde. Bueno, pues esta novela efectivamente nació de otra novela. Yo estaba haciendo una vía alternativa del camino francés con un historiador de Lugo, y bueno, íbamos recorriendo esos lugares por la provincia de Lugo, y me dijo: pues mira, por este mismo camino por el que transitaban los peregrinos estuvieron las tropas británicas en la famosa retirada de Sir John Moore. Claro, yo confieso que no sabía nada de esa retirada. Sí de John Moore, porque efectivamente cuando uno va a La Coruña y pasea por la ciudad se acaba encontrando con él. Para los coruñeses y gallegos en general, John Moore es un héroe romántico.
y es lo único que sabía. No conocía este episodio. Luego me he dado cuenta de que hay muy poca gente, incluso hasta historiadores, que conocen esta historia, ¿no? Esta retirada. Bueno, me interesé por ella, estuve leyendo, hay muchos testimonios, muchas memorias, muchas cartas, muchos diarios en los que se habla de la retirada. Los oficiales británicos, algunos soldados hablan de ese día a día de la retirada. Una retirada terrible en la que murieron 7.000 soldados, más de los que hubieran muerto si hubieran entrado en batalla directamente contra los franceses. Los franceses iban detrás persiguiéndolos. ¿Por qué muere tanta gente? ¿Por qué fue tan terrible esta retirada? Pues porque se produjo en pleno invierno. La retirada no estaba prevista. Cuando John Moore tiene que tomar la decisión de retirarse, ya no puede volver atrás, ya no puede ir a Lisboa para embarcar de nuevo para el Reino Unido, sino que tiene que hacerlo por un puerto gallego. Barajan Vigo y A Coruña. Al final se deciden por A Coruña, pero el invierno se ha echado encima. Un invierno además particularmente duro e inclemente, y el frío, la fatiga, las dificultades de los caminos que estaban embarrados y enfangados, el hecho de que no tuvieran habituallamiento, porque tampoco estaba previsto. Cuando llegaban a un pueblo, muchos soldados lo que hacían era robarle la comida a los aldeanos, a los campesinos. Bueno, en estas circunstancias tan terribles se produce esa retirada. Pero lo que a mí luego más me impresionó cuando me puse a leer sobre ella es que en esta retirada había mujeres, había 1.200 mujeres que eran esposas de muchos de los soldados de infantería británicos que participaron en la campaña. Yo no sabía que las esposas de los soldados en el ejército británico podían acompañar a los soldados. Solamente podían ir 6 de cada 100 soldados. Había más candidatas que puestos. Y bueno, me empecé a fijar un poco en los testimonios que hablaban de estas mujeres. Si los soldados lo pasaron mal, ellas lo pasaron doblemente mal, porque además muchas de ellas iban con niños recién nacidos, que habían nacido en las semanas anteriores en los cuarteles o ya durante la campaña militar, desde que entraron en Portugal hasta que llegaron allí. Y bueno, por eso decido centrarme un poco en el día a día de estas mujeres que van con los soldados británicos, y al final decido que la historia la cuente en primera persona una de estas mujeres. No es una mujer concreta, la mayoría son anónimas, solo sabemos el nombre de alguna de ellas. Yo lo que hago es construir este personaje a partir de testimonios sobre muchas de estas mujeres, y lo que trato de hacer es que ella le dé voz a todas ellas en su conjunto. Todo lo que se cuenta en la novela está documentado, todo ocurrió, todo es histórico. Lo que no es histórico y no es real es el personaje de Catherine Gallagher. De todas formas, para construir este personaje me basé también en un diario, el único diario que conocemos, de una de estas mujeres que acompañaban a los soldados en las guerras de la independencia, o las guerras peninsulares, como las llamaban los británicos, que es una inglesa que dio testimonio no de esta retirada, pero sí de otra retirada que se produjo después, cuando ya viene Wellington, vuelve Wellington a la península, y ahí ya la guerra toma otro cariz. Pero en este primer momento, pues todo acabó con esta terrible retirada. Se habla de retirada y a lo mejor ni siquiera es un término adecuado, porque no llegó a haber tampoco nunca combate, ¿no? Los ingleses vienen a España a ayudar a la corona frente al invasor francés, entran por Portugal, se asientan en Salamanca a esperar órdenes con la idea de entrar en combate en un punto intermedio de la meseta, y de repente les llegan noticias de que Napoleón está avanzando con sus tropas hacia el noroeste, y ellos empiezan a retirarse sin siquiera haber llegado al campo de batalla, ¿no? En el libro se cuenta muy bien cómo hay esa desconfianza de los soldados, de los propios soldados, que no saben muy bien. Llega un momento que no saben qué están haciendo allí, ni cuál es su misión verdadera en España. Claro que sí, el problema de esta retirada de Sir John Moore, claro, él quería haberla hecho antes, cuando estaban en Salamanca.
están un mes en Salamanca esperando que se reagrupen por un lado las tropas y por otro que lleguen las tropas españolas. Pero los soldados españoles ni llegan ni se les espera. Y ahí es donde él tiene que entrar ya en la península y buscar a los franceses, porque le obliga el alto mando. Cuando ya está muy cerca de donde se encuentra el ejército francés, es cuando ya ve la inferioridad numérica y en armamento que tiene sobre los franceses, y además se entera de que Napoleón ha entrado en la península con fuerzas que van a reforzar al ejército francés. Ahí es donde ya decide que hay que retirarse, pero lo hace en contra de la voluntad de los soldados británicos, que ellos sí querían combatir. Entonces, de ahí que cuando decide retirarse y los condena a una retirada en pleno invierno por caminos intransitables, la mayoría de ellos lo que quieren es combatir y se sienten tan frustrados que cada vez que llegan a un pueblo, a una aldea, lo que hacen es dedicarse al pillaje, a robar, a violar, a matar, a incendiar muchos de estos pueblos y aldeas, porque ellos lo que quieren es combatir, no retirarse y verse condenados a esas circunstancias, ¿no? O sea, que fue un problema también de disciplina. El general Moore fue incapaz de controlar a sus tropas, de convencerlos de que esa opción para él era la mejor, porque era la manera de salvar al menos una buena parte del ejército británico para que luego más tarde pudieran regresar a la península. Pero las tropas, en su mayoría, los oficiales, están en contra de esa decisión. Eso todavía endurece más las circunstancias de esta retirada. El hecho de que cuando llegan incluso a Villafranca del Bierzo, etcétera, se dedican a robar, a incendiar almacenes, porque además la política que llevaba Sir John Moore era la política de tierra quemada, o sea, no dejar nada para los franceses que vienen inmediatamente detrás. Entonces llegan los primeros británicos, se dedican a quemar carruajes, almacenes, con ropa, con comida, con armas. Luego vienen los rezagados y se encuentran que todo se está quemando cuando ellos no llevan zapatos, el uniforme lo llevan completamente raído, llevan días sin comer nada. O sea que ahí hubo un intento casi de amotinarse frente al general Moore. Y en medio de todo esto, pues estaban estas mujeres que, como digo, además tienen que sufrir por partida doble estas circunstancias, ¿no? Uno de los grandes aciertos, yo creo, de la novela es justamente dar voz o inventarte a esa Catherine Gallagher que da voz a ese colectivo de mujeres de soldados, por dos razones. En primer lugar, porque este tipo de episodios, digamos, épicos, siempre se cuentan desde la óptica masculina, ¿no? El soldado, el huelguista, todos los que digamos que salen en la foto de la historia como protagonistas, cuando en cambio las mujeres siempre acaban jugando papeles fundamentales para que todo eso pueda ocurrir, ¿no? Y en segundo lugar, porque justamente el hecho de ser una mujer que no va a luchar, sino que va a acompañar a quienes luchan, hace que su perspectiva no sea la perspectiva, digamos, testosterónica que se podría esperar, sino una perspectiva mucho más lúcida, porque es capaz de ver las cosas a la vez desde dentro y desde fuera, ¿no? Sí, bueno, a estas mujeres se las deja acompañar a sus esposos porque tienen que cumplir una función dentro del campamento. Las llamaban las seguidoras del campamento. Su función, bueno, pues eso, desde lavanderas, preparar la comida, no solo prepararla, sino además buscar comida, porque no estaba previsto el abastecimiento en muchos de los lugares por los que pasaban, y eran ellas las que tenían que ir a comprar, a negociar con campesinos, etcétera, con gran riesgo de su vida, y además cuando luego volvían al campamento se les confiscaban esos alimentos que habían conseguido. Bueno, eran también enfermeras, las que atendían a los heridos, preparaban los vendajes, los cuidaban. Particularmente se encargaban de los niños que llevaban consigo, muchas veces colgados a sus espaldas. Si el marido resultaba herido, también tenían que atenderlo, porque ya no había manera de llevarlo. Hay un momento en que los carruajes ya no pueden seguir adelante, muchos de los animales de tiro pues han muerto por el camino, etcétera. Ya no se puede trasladar
a los heridos, y son ellas, algunas de estas mujeres, las que tienen que cargar con su marido herido y llevarlo durante leguas y leguas hasta que o bien moría o lograba sobrevivir, ¿no? Y esto, yo concentro muchas de estas cosas en este personaje. Efectivamente, el gran reto de esta novela no era el tratamiento de lo histórico, porque, bueno, hay documentación más que de sobra, ¿no? El gran reto era construir un personaje femenino y darle voz, y que fuera una voz verosímil, ¿no? Era muy importante este punto de vista, como tú has señalado, de las mujeres que se fijan en otras cosas, ¿no? A veces describe alguna batalla, pero la describe siempre desde la distancia, la describe fijándose en otras cosas distintas a las que tienen en cuenta los oficiales y los soldados, ¿no? Y bueno, además se trata de una irlandesa, porque la mayor parte de los soldados de infantería son irlandeses. La mayoría vienen huyendo del hambre, de las malas cosechas, del desempleo que hay en las zonas urbanas. Las mujeres también son de procedencia campesina o también han trabajado en algunas fábricas textiles, etcétera, ¿no? Y construir, o sea, un personaje que represente un poco al conjunto de esas mujeres, ese era el problema, ¿no? Además, pues eso, es una mujer de hace más de 200 años, con una cultura, una lengua, una visión del mundo muy diferente a la nuestra, ¿no? Y bueno, ahí me vino muy bien el diario de otra Catherine Exley, en este caso una mujer británica, que al menos me suministró esos detalles que solo una mujer que participa en una de estas campañas pues puede contar, ¿no? Por ejemplo, lo duro que era caminar días y días, horas y horas, con el vestido totalmente empapado, porque no paraba de llover o de nevar. Entonces, claro, un vestido empapado provoca más frío todavía. Un vestido empapado pesa por lo menos, esto lo saben muy bien las lavanderas de entonces, ella era lavandera, pesa al menos 4 veces más que un vestido seco. Nunca tenían tiempo de ponerlo al fuego, a veces no podían ni siquiera encender el fuego. Además, esta ropa que se lleva días y días empapada, etcétera, por caminos llenos de barro y de fango, se iba infiltrando ese barro y le iba produciendo pequeñas rozaduras un poco por todo el cuerpo, lo que hace eso, que toda la piel, todo el cuerpo se convierta en una especie de llaga, ¿no? Eso parece que es una rozadura, pero esto puede convertirse en una tortura cuando se trata de eso, de una marcha como esta, ¿no? Donde a veces no paraban, a veces se tiraban 2 y 3 días caminando sin poder detenerse, porque se trataba de ganarle tiempo a los franceses que venían inmediatamente detrás, ¿no? De hecho, yo creo que el mariscal Soult, que era el que conducía a las tropas francesas, nunca quiso atacar. Podía haber acabado con los británicos si hubiera querido, ¿no? Pero él dejó que ellos mismos se fueran de alguna manera autodestruyendo y que las propias circunstancias climáticas, esa naturaleza desatada, ese frío terrible, fuera diezmando poco a poco las tropas británicas, y al final, pues eso, mueren 7.000 soldados. Por cierto, cuando llegan a Inglaterra, después de toda esta peripecia de embarcar, también muere mucha gente en los barcos, pues hacen un recuento de las bajas de los soldados, pero en ninguna parte aparecen recogidas las bajas de estas mujeres, que al principio eran 1.200, no sabemos cuántas llegaron al Reino Unido, probablemente poco más de la mitad, pero sus nombres, ni siquiera su número es recogido en ninguna parte, ¿no? Un poco la intención de la novela, la intención de Catherine cuando escribe este testimonio es precisamente dar voz a esas mujeres que no tienen voz y que cuando por fin acaba todo, pues nadie se acuerda de ellas. No solo en los libros de historia, sino en los propios testimonios de militares, pues solo se habla de ellas cuando ocurre una tremenda desgracia, ¿no? Una mujer que va con 2 niños recién nacidos y que muere en medio del campo sobre la nieve y queda ahí su cadáver, pero fuera de eso no se nos cuenta más de ellas, ¿no? Has dicho escribe,
Catherine es una mujer atípica para su época porque sabe leer, sabe escribir, porque aprende en su niñez con el sacerdote de su aldea. Ese conocimiento de la lectura y de la escritura le permite trabajar, entre comillas, como secretaria o escribana del propio Sir John Moore, con lo cual tiene acceso a información que los soldados no tienen de primera mano, y eso lleva también a establecer en varias ocasiones una suerte de reflexión acerca de un tema que también tiene mucho que ver con cualquier guerra, cualquier episodio de este tipo, ¿no? Que es la diferencia o el salto que hay entre quienes deciden y quienes acatan o ejecutan o padecen lo que otros deciden, ¿no? Sí, efectivamente. Este episodio que ya hemos dicho al principio, poco conocido, de la Guerra de la Independencia, es muy interesante porque en él confluyen muchas cosas, ¿no? Efectivamente, la guerra no solo son las grandes batallas, la guerra también es una retirada. La guerra también es esos problemas que tiene John Moore, que por un lado se ve obligado a obedecer las órdenes del alto mando, además de manera imperiosa, y por otro lado él tiene una visión más real, más cercana, porque el alto mando está en Londres, o en todo caso está el representante del gobierno británico que está en Madrid, ¿no? Pero ninguno de ellos sabe qué es lo que está pasando realmente entonces en España, ¿no? La información que circula muchas veces es equivocada, no porque quieran mentir, sino porque no saben qué es lo que está pasando. Pero el general Moore sí que se hace una idea muy clara de lo que está sucediendo, y entonces se debate entre obedecer las órdenes o hacer lo que él cree que debe hacer, por lo menos para poder salvarlo a los soldados, ¿no? Y bueno, yo quería mostrar un poco todas estas cosas. John Moore es un personaje tremendamente paradójico, porque para unos es un héroe, ya hemos dicho, para los coruñeses, para los gallegos, para algunos de sus oficiales, pero para otros pues fue un traidor, un cobarde, un mal militar, que condenó a sus soldados a la muerte, y además que no hizo lo que tenía que haber hecho, que es combatir de frente a los franceses. Bueno, todas estas circunstancias, contradicciones que nos hablan un poco de lo terrible que es la guerra. Por cierto, hay un gran paralelismo entre este episodio y la guerra que llevamos ya año y pico viviendo en directo, muy cerca de aquí, en Ucrania, ¿no? Hay muchas circunstancias que son muy similares entre lo que ocurrió entonces, lo que sigue ocurriendo ahora, la importancia también del clima, de la llegada del invierno, cómo pues eso vuelve todo mucho más crudo, más difícil, más trágico, más terrible. De modo que hablar de este episodio es un poco hablar de lo que es la guerra en general, y además visto desde una mirada distinta, una mirada que observa las cosas pues con ese extrañamiento, ¿no?, ante una realidad que no conocía. Y bueno, era importante que supiera leer y escribir, claro, pero no era un caso único. O sea, había un pequeño porcentaje de mujeres que por circunstancias muy diversas sabían leer y escribir, y en este caso además es ese hecho de saber leer y escribir lo que le lleva a tomar conciencia, a ser más sensible, a tener una visión pues eso, de conjunto sobre lo que está ocurriendo, y a querer luego dar voz y dejar testimonio, ¿no? Porque testimonios de oficiales se publicaron muchísimos, nada más volver al Reino Unido, pero faltaba la voz de las mujeres, ¿no? Y es una mirada además que encuentra la manera de salvarse, entre comillas, siquiera simbólicamente, dentro del caos. Se ha dicho que en el amor, yo creo que no solo en el amor, sino también en el establecimiento de lazos afectivos, sí, tanto con la gente que la rodea como con el propio paisaje que la está expulsando, ¿no? Sí, claro, hemos hablado hasta ahora de un aspecto de la novela, que es una novela sobre la guerra, pero también es una novela sobre el amor. Muchas de estas mujeres, que son muy jóvenes, algunas 17, 18, 19, 20 años, muchas de ellas acaban de casarse, pues van a la guerra, acompañan a sus maridos, movidas, claro, en primer término por el hambre, porque si no se verían condenadas
a la mendicidad, a la prostitución, etcétera, pero también van movidas un poco por el amor, por la lealtad a la persona amada. Y bueno, un poco pasa en la novela lo que yo creo que pasa en la realidad, ¿no? Que la guerra siempre saca lo peor y lo mejor del ser humano. Y en este caso lo mejor pues pasa por el amor, que es el gran motor para que ella sobreviva, el gran motor para poder además ocuparse de su marido, que resulta herido en una ocasión, resulta hecho prisionero. Hay mujeres que cuando se enteran de que su marido ha sido hecho prisionero por los franceses, se dejan apresar con la esperanza de que van a ir a dar al lugar donde está su marido preso. O sea, se producen circunstancias como esta que yo he querido un poco concentrar en esta novela, que es verdad que es sobre la guerra, pero también una novela que se podría decir que es sobre la condición humana, ¿no? O sea, las historias más terribles de esos soldados británicos, todos tenemos esa imagen de los soldados británicos con su uniforme impoluto, que son unos caballeros que se mueven por el sentimiento, el sentido del honor, y sin embargo, cuando las cosas se complican, como ocurre en este caso, pues se convierten en seres absolutamente despiadados que se dedican a hacer pillaje, a matar, a violar, se emborrachaban y aparecían, cuando llegaban los franceses a esos pueblos, aparecían tirados por el suelo, ¿no? Entonces, bueno, un poco es eso, ¿no? Lo que hace la guerra un poco es acentuar, ¿no?, estas cuestiones. Por eso el título, así en la guerra como en la paz, para esta mujer la guerra no es más que la paz, pero con lo malo un poco acentuado, porque ella está acostumbrada a otra guerra, que es la guerra por la supervivencia, ¿no?, por tener que sobrevivir, conseguir comer día a día, ¿no? Y bueno, un poco también el título juega con esos famosos votos matrimoniales, esas palabras que se pronuncian en el matrimonio, ¿no?, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la guerra y en la paz. Estas mujeres tenían que cargar también con esa circunstancia. Y lo hacían. Y de hecho eran tantas las que querían acompañar a sus maridos que tenían que hacer un sorteo para ver quiénes eran las que podían acudir, ¿no? Un sorteo además reñido, por lo que se ve en el libro, sí, ¿no? Sí, muy disputado, sí. Nos queda muy poco tiempo, creo que 3 minutos, 2. ¿Hay alguna pregunta entre el público? Porque me quedan varias en la chistera, pero ya que has hablado del título te voy a hacer la facilona. A mí el título evidentemente me llevó a Guerra y Paz, pero también me llevó a Unamuno y su paz en la guerra, ¿no? No sé si lo tenías en la cabeza a la hora de sí, ponerle... Claro, estaba todo eso. Me gustaba jugar con las resonancias de muchos títulos. El título de la primera novela de Unamuno, que trata sobre la segunda o tercera, según los historiadores, no hay acuerdo en esto, guerra carlista, que él vivió de cerca en Bilbao, ¿no? Y bueno, y él tenía una visión muy paradójica de la guerra, ¿no? Y yo la quería también un poco transmitir en esta novela, esta Guerra y Paz, por supuesto. También hay un libro de Guillermo Cabrera Infante, que es Así en la paz como en la guerra. Ah, no lo conozco. Y bueno, jugar un poco con estos aspectos. El título tiene eso, muchos significados que se van un poco viendo a lo largo de la novela, pero sobre todo que tienen que ver con ese punto de vista, con esa mirada de esta mujer, de Catherine, ¿no? Pues tenemos que terminar. Yo solo puedo acabar recomendándoos que compréis el libro de Luis, que vayáis ahí atrás a que os lo firme y que después lo leáis y que entre una cosa y otra le demos ahora un fuerte aplauso para despedirlo. Gracias. Bueno, pues